Quiero que imagines algo simple. Estás afuera de tu casa, un día cualquiera. Sentís el calor del sol en la piel. No te quema, no te congela. Es una sensación tan normal que casi nunca pensamos en ella. Y lo curioso es que algo tan normal depende de un equilibrio muy preciso. Depende de la distancia entre la Tierra y el Sol. La Tierra se encuentra a unos 150 millones de kilómetros del Sol. Pero antes de hablar de esa distancia, hagamos una comparación para dimensionar un poco, solo un poco, de lo que estamos hablando. La vuelta completa alrededor de la Tierra es de aproximadamente 40.000 kilómetros. Ahora imagina que viajas en auto a 100 kilómetros por hora, sin detenerte nunca ni para dormir, ni para comer, ni para cargar combustible. A esa velocidad tardarías unos 17 días en dar una vuelta completa al planeta, más de 2 semanas manejando día y noche. Y eso es solamente una vuelta alrededor de la Tierra. Ahora comparemos eso con la distancia que nos separa del Sol. Los 150 millones de kilómetros equivalen a dar aproximadamente 3.750 vueltas completas alrededor de la Tierra. No 3, no 30, no 300, más de 3.700 vueltas completas. Dicho de otra manera, si dieras una vuelta completa alrededor de la Tierra cada 17 días, tendrías que repetir ese viaje durante más de 170 años para recorrer una distancia equivalente a la que nos separa del Sol. Una persona podría nacer, crecer, formar una familia, ver crecer a sus hijos, llegar a la vejez y aún así no completar el viaje. Por eso cuando hablamos de la distancia entre la Tierra y el Sol, estamos hablando de algo enorme. Pero lo interesante no es que sea enorme, lo interesante es que parece ser una distancia muy específica. Los científicos utilizan un concepto llamado zona habitable. Es la región alrededor de una estrella donde un planeta puede mantener agua líquida en su superficie. Y el agua líquida es uno de los requisitos indispensables para la vida tal como la conocemos. Ahora bien, cuando escuchamos que la Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol, es fácil pensar que algunos millones más o menos no deberían hacer diferencia, pero los cálculos científicos muestran algo interesante. La órbita terrestre no es un círculo perfecto. Durante el año la distancia al Sol varía. En algunos momentos estamos a unos 147 millones de kilómetros, en otros a unos 152 millones. Y aún con esa variación, la vida sigue siendo posible, pero eso no significa que cualquier distancia funcione. Los modelos científicos indican que existe un límite hacia condiciones mucho más calientes alrededor de los 142 millones de kilómetros. Si la Tierra estuviera de forma estable, más cerca de ese punto la temperatura global comenzaría a aumentar. Los océanos empezarían a evaporarse y el efecto invernadero podría volverse incontrolable, algo parecido a lo que ocurrió en Venus. Venus tiene un tamaño bastante similar al de la Tierra, sin embargo su temperatura superficial ronda los 460 grados Celsius. Es una temperatura tan alta que puede derretir hasta el plomo. Su atmósfera está compuesta casi por completo de dióxido de carbono, lo que produce un efecto invernadero extremo que mantiene atrapado el calor. Por otro lado, también existe un límite hacia el frío, alrededor de los 205 millones de kilómetros. A esa distancia, gran parte del agua comenzaría a congelarse y la vida compleja tendría enormes dificultades para existir. La influencia del Sol no se limita solamente a darnos luz y calor. Su gravedad también participa junto con la Luna en el movimiento de las mareas. Y aunque muchas veces la vemos simplemente como agua que sube y baja en las playas,
Las mareas cumplen una función importante. De hecho, muchos peces mariscos y otras especies que forman parte de la alimentación humana dependen directa o indirectamente de ambientes influenciados por las mareas. Es otro ejemplo de cómo fenómenos que ocurren a millones de kilómetros de distancia pueden influir diariamente en nuestro planeta. Ahora volvamos a nuestra posición. Estamos a unos 150 millones de kilómetros del Sol. Eso significa que estamos relativamente cerca del límite hacia el calor extremo, aproximadamente a unos 8 millones de kilómetros. Y a esta altura quizás alguien piense, bueno, 8 millones de kilómetros siguen siendo una distancia enorme. Y tendría razón, pero el problema es que nuestro cerebro no está preparado para imaginar distancias astronómicas. Por eso hagamos otra traducción. Imaginemos que reducimos toda la distancia entre la Tierra y el Sol a solamente 1 metro. En esa escala, los 150 millones de kilómetros se convierten en 100 centímetros. Y esos 8 millones de kilómetros que nos separan del límite hacia el calor extremo se convertirían en poco más de 5 centímetros, menos que el ancho de una mano. Pensalo por un momento. Si la distancia entre la Tierra y el Sol midiera 1 metro, una diferencia comparable al ancho de una mano podría llevarnos hacia condiciones mucho más hostiles para la vida. Y eso debería llamar mucho nuestra atención, porque estamos hablando de nuestro planeta, viajando por el espacio a más de 100.000 kilómetros por hora alrededor del Sol. Ahora agreguemos algo más a la ecuación. Supongamos que un planeta logra ubicarse en la zona habitable. ¿Eso garantiza la vida? La respuesta es que no, porque la distancia correcta es solamente una condición entre muchas otras. Y acá es donde empieza a aparecer la probabilidad, porque una coincidencia puede ocurrir, 2 coincidencias también, pero cuando empezamos a acumular condiciones necesarias, la situación cambia. Es parecido a lanzar una moneda, que salga cara una vez no sorprende a nadie, que salga cara 2 veces seguidas tampoco, pero imagina lanzar una moneda 50 veces seguidas y obtener cara las 50 veces. ¿Es imposible? No. Las matemáticas dicen que puede ocurrir, pero la probabilidad es tan baja que la mayoría de nosotros empezaría a preguntarse si realmente estamos viendo una simple casualidad. No porque sea imposible, sino porque cuando algo se vuelve extremadamente improbable empezamos a buscar una explicación. Y cuanto más improbable se vuelve algo, más atención le deberíamos prestar. Eso ocurre todos los días. Por eso una persona que gana una lotería importante aparece en las noticias. No porque sea imposible ganar, sino porque es muy improbable. Ahora imaginemos algo todavía más extraño. Imaginemos que una persona gana una lotería importante y al día siguiente vuelve a ganar otra y al día siguiente otra más. Después de cierto punto dejaríamos de hablar de suerte y empezaríamos a preguntarnos, ¿qué está pasando? Porque una cosa es que ocurra algo improbable y otra muy distinta es que muchas cosas improbables ocurran juntas. Eso es precisamente lo que hace interesante este tema. No estamos hablando de una sola condición, estamos hablando de muchas condiciones funcionando al mismo tiempo. Por eso algunos científicos utilizan una expresión muy interesante, ajuste fino le llaman. No todos llegan a la misma conclusión sobre lo que significan, pero sí coinciden en algo. Muchas de las condiciones necesarias para la vida parecen encontrarse dentro de márgenes sorprendentemente específicos y acotados. Y es aquí donde aparece una pregunta que ha acompañado a la humanidad durante siglos. ¿Estamos observando una extraordinaria cadena de casualidades? ¿O estamos observando señales de algo más profundo? La ciencia puede medir distancias, puede calcular probabilidades, puede estudiar temperaturas, órbitas y estrellas, pero hay una pregunta que sigue abierta. ¿Por qué existe un universo capaz de albergar vida? Y es justamente en esa pregunta donde muchos encuentran un punto de encuentro entre la ciencia y la fe.
Porque mientras la ciencia intenta comprender cómo funciona el universo, la fe suele preguntarse por qué existe ese orden. Hace miles de años, mucho antes de los telescopios modernos, la Biblia ya hablaba de un universo que no era caótico, sino ordenado. Por ejemplo, en el libro de los Salmos leemos: Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. Hoy sabemos que existen cantidad de estrellas tan enormes que cuesta incluso escribir el número. Sin embargo, la idea que transmite el texto es interesante. Un universo conocido, ordenado y no abandonado al caos. Más adelante también leemos: Él hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Lo llamativo es que el texto no presenta a los cuerpos celestes como elementos aleatorios, los presenta funcionando dentro de un orden establecido. Algo que curiosamente también es lo que estudia la astronomía moderna cuando observa órbitas, ciclos y movimientos repetibles. Y quizás una de las referencias más interesantes aparece en el libro de Job. Allí encontramos una pregunta que Dios le hace a Job: ¿conoces tú las ordenanzas de los cielos? La palabra utilizada es llamativa: ordenanzas, reglas, leyes. Un concepto que resulta familiar para cualquiera que haya estudiado física o astronomía, porque gran parte de la ciencia moderna se basa precisamente en eso, en descubrir las leyes que gobiernan el universo. Por supuesto, esto no prueba una postura ni refuta otra, pero sí muestra algo interesante. Cuanto más descubrimos acerca del universo, más evidente parece que vivimos en un lugar gobernado por orden, estructura y regularidad. Y eso nos devuelve a la misma pregunta con la que comenzamos. Cuando observamos ese orden, cuando observamos la distancia, las probabilidades, las leyes que parecen gobernar el universo, ¿estamos viendo solamente una enorme casualidad o estamos observando algo más profundo? Cada persona responderá de manera diferente, pero es una pregunta que sin duda vale la pena pensar. Podemos pasar años observando las estrellas, estudiando el universo y admirando su complejidad, pero el mensaje del Evangelio es que el Creador no permaneció distante. Jesucristo vino al mundo para darse a conocer y acercarnos a Dios. Y si el universo tiene un propósito, entonces nuestra vida también podría tenerlo. Y si Cristo sostiene todas las cosas, como afirma la Biblia, quizás también pueda sostener nuestras vidas en medio de las dudas, los errores, los miedos y las dificultades. Tal vez la pregunta más importante no sea solamente cómo funciona el universo. Tal vez la pregunta más importante sea: ¿quién es aquel que lo sostiene? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.